Soy de Acción Popular. Atención amigos, atención vecinos, ya está aquí, ya está con nosotros la voz del pueblo, la esperanza de los peruanos. Sí, basta de corrupción, basta de delincuencia, basta de desempleo, basta de pobreza. Johnny Lescano, presidente, Rogelio Ruiz, congresista, por Acción Popular. La justicia social impongamos con los hombres de Acción Popular. Vecino, amigo, este 11 de abril marca la lámpara de Acción Popular. Johnny Lescano, presidente. Rogelio Ruiz, Rogelio Ruiz, congresista. Marca la lámpara de Acción Popular y escribe el número 7 de Rogelio Ruiz, la voz del pueblo en el Congreso. La bandera de Acción Popular, que un 1 de junio en las calles verá un de la hizo flamear. Vecino, amigo, este 11 de abril marca la lámpara de Acción Popular. Johnny Lescano, presidente. Rogelio Ruiz, congresista. Porque tenemos las mejores propuestas para el Perú. Por más y mejores hospitales y centros de salud. Rogelio Ruiz, congresista. Marca la lámpara y escribe el número 7. Por una mejor seguridad ciudadana para todos. Rogelio Ruiz, congresista, marca la lámpara y escriba el número 7. Soy Johnny Lescano, candidato presidencial de Acción Popular. Ahora más que nunca, por la crisis moral que afecta a la política, es urgente el Amaqueya, Amasúa, Amayuya. No seas ocioso, no seas ladrón, no seas mentiroso. Estas normas de buen gobierno las cumplí cuando era congresista del Perú. El 11 de abril, marca la lámpara para recuperar la honestidad en el gobierno. La micro y pequeña empresa genera el 85% de empleo en nuestro país. Sin embargo, son clausurados por la SUNAT injustamente. No más abusos de la SUNAT a la micro y pequeña empresa. También debe haber Perú Compras para la micro y pequeña empresa para que oferten sus productos. Soy Rogelio Ruiz. Juntos resolveremos los problemas. Seré tu voz en el Congreso. ¿Puede conferencia de prensa? Mire, si estoy en condiciones para hacerlo, lo voy a hacer, pero estoy yendo a hacer una placa radiográfica para ver qué nivel de lesión tengo acá. Hay que cuidarse. Esa es de las funciones del candidato Johnny Lescano. Comprendemos el momento difícil. Bueno, muchas gracias. En este momento se va a reivindicar este tema de la Constitución a nivel constitucional a través de una asamblea constituyente o a través de una reforma constitucional. Bueno, ahora sí le vamos a dar la posta al señor ¿Alguien está? Del señor Rogelio Ruiz, por favor. ¿Nos escucha, no, el señor Rogelio Ruiz? Sí lo escucho. Okay, gracias. Rogelio Ruiz. Bueno, gracias. Como habíamos dicho, usted pertenece, disculpe, a Acción Popular, ¿verdad? Al Partido Acción Popular, va con el número 7 al Congreso por Lima, ¿verdad? Lima Metropolitana. Bueno, historia que habíamos dicho que Acción Popular, me imagino yo que Acción Popular por historia, ¿verdad? De repente lo tiene contemplado en su plan, el tema de la reinstitución del cooperativismo a nivel constitucional, o por lo menos una reforma de la Constitución para que el cooperativismo sea reconocido como lo estableció la Constitución de 1979. Señor Rogelio, sus 3 minutos, por favor. Efectivamente, amigo. Ante todo, antes de empezar esta disertación, yo quiero, la verdad, saludar al doctor Johnny Lescano, que ha tenido un accidente en Juanjuy y Tocache. Gracias a Dios no ha sido muy grave. Y nosotros nos solidarizamos con otro candidato, pero él sigue en campaña.
Efectivamente, a lo que usted dice, siempre Acción Popular está con las minorías, no está con la mayoría, con las grandes empresas o los grandes bancos. Como usted acaba de decir, la historia lo dice todo. Nosotros en el año de la anterior constitución, en el 79, efectivamente tenía muchas prerrogativas la cooperativa. Acá no se trata de que los dirigentes han sido malos, sino lo que pasa está de que posiblemente no haya habido quizás un control o una superintendencia hacia las cooperativas. Acá lo que se trata es no sancionar, sino se trata es de organizarlos, dirigirles, sugerirles y subsanar los errores que podía haber. Nosotros a nivel de Acción Popular vamos a restituir los derechos constitucionales del sistema cooperativo. ¿Por qué? Porque las cooperativas son los circuitos económicos que más fácil llegan en solucionar sus problemas, no tan solamente de los socios, sino también del resto de la población. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro país más de 2,5 millones de micro y pequeños empresarios llamados MIPES, pero ¿qué es lo que pasa? Estas micro y pequeños empresarios no tienen acceso al crédito. Y la única solución en este momento son las cooperativas y las cajas. Yo soy testigo de la cooperativa, porque en mi trabajo había una cooperativa cerrada. Y la verdad, he tenido que, mi señor y yo hemos hecho préstamos sucesivos para emprender un negocio y nos ha ido bien. Por eso es de que con ese resultado, y que he visto muchos resultados del bienestar de la cooperativa a su bienestar de los socios y de la comunidad, por eso está. Nosotros vamos a restituir, porque ellos son el motor del circuito económico para dinamizar la economía de nuestro país. ¿A través de quién? De la micro y pequeña empresa. Mire usted, la micro y pequeña empresa genera cerca del 95% de trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? El Estado no les da la importancia a la micro y pequeña empresa, tampoco al sistema cooperativo. Entonces nosotros lo que tenemos que es corregir. Mire usted, está solucionando el problema del trabajo, la micro y pequeña empresa, pero sin embargo, no se les da el apoyo. Por ejemplo, debo decirle, yo tengo casos de algunas amistades que le estaba solicitando su reactivación económica de esta pandemia, pero sin embargo, el señor no debía absolutamente nada. Él tiene más de 20 años como pequeño microempresario, pero cuando se va a solicitar esta reactiva a Perú, que le decían, llamado, sinceramente era para la gran empresa, no para la pequeña, ¿qué es lo que pasa? Le dijeron, ¿sabe qué, señora? A usted no le podemos dar porque usted debe hace 15 años una deuda. Sin embargo, habló con su contadora y efectivamente ahí estaba el documento que habían pagado a la SUNAT. Y cuando se fue a hacer sus trámites para que le den, ¿qué resulta? Le dijeron, ¿sabe qué, señor? Ya se venció el plazo. Mire usted lo que sucede con la micro y pequeña empresa. Hay atropellos, hay permanentes, y la verdad, y eso está pasando con el sistema cooperativo. Nosotros con una reforma constitucional vamos a restituir los derechos de la cooperativa, del sistema cooperativo a nivel nacional, y vamos a solicitar una superintendencia también para el sistema cooperativo. Y desde luego, estas cooperativas que van a ser el motor de la economía para el mejoramiento del pequeño y microempresario y también del trabajo, nosotros no podemos estar ajenos. La historia lo dice, de nuestra constitución anterior ha sido claro y preciso, y usted lo ha dicho, nosotros hemos hecho historia gracias a un hombre honesto. Fernando Belaúnde representa la honestidad en este país. Ninguno de nuestros presidentes están presos, ninguno de nuestros expresidentes están enjuiciados, más por el contrario. Es un partido limpio y ahora tenemos un candidato que tenemos, la verdad, está andando pueblo por pueblo, villorio por villorio, y está siguiendo los pasos de Belaúnde. Y estamos, ok, señor Rogelio, estamos solamente para terminar, por eso está, amigo, vamos a restituir que infamemente han sido quitados sus derechos de las cooperativas. Muchísimas gracias.
Bueno, estábamos hablando del tema de la restitución del cooperativismo en la nueva constitución o reforma constitucionales para reconocer de nuevo al cooperativismo a ese nivel que se perdió, ¿no? A nivel constitucional. Bueno, nosotros, claro, lógicamente que en la Constitución de 1979 establecía y reconocía en el artículo 116, reconocía el cooperativismo a ese nivel. Bueno, ya por historia ya nosotros lo sabemos que en el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori hubo una nueva Constitución de 1993, realmente no se consideró al cooperativismo a nivel constitucional. A ver, a nuestro amigo Wilson Ramírez, por favor, vamos a hacer, yo creo que voluntad política, ¿no? Bueno, algunos dicen, todos los políticos se van a acercar a todas las plataformas, ¿ah? A ofrecer y decir que sí le vamos a apoyar, que no sé cuánto y no sé cuánto. Algunos lamentablemente tildan a los que son candidatos, pues bueno, oportunistas, que ahora sí se acercan y cosas. Bueno, me imagino que ustedes están preparados para eso, ¿no? Lógicamente, ya sabemos, ya es la idiosincrasia que va a pasar, pues lógicamente, ¿no? Que todo el mundo... Pero en sí, analizando concretamente, si hablamos desde el punto de vista constitucional, reformas parece que no va a haber, ¿ah? Diré, una nueva constitución, yo creo que el partido Fuerza Popular ha sido claro que no va a haber una nueva constitución, ¿verdad? Y justo vamos a hacerle la consulta al señor Mauricio, le vamos a dar un minuto, con respecto, por ejemplo, Miki Torres, que es el hijo de Carlos Torres Lara, es congresista de la República, va a dar lecciones a sus candidatos de la interpretación de la Constitución de 1993. En conclusión, el Fujimorismo va a defender su Constitución de 1993. Y cuando hablamos a nivel del cooperativismo, el Fujimorismo lo borró al cooperativismo a nivel constitucional. O sea, no sé si usted a través de su persona le puede decir al señor Miki Torres, cuando reciba estas clases magistrales que va a dar el señor Miki Torres a todos los candidatos del Congreso, a todos los candidatos del Congreso y su partido, dígale, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos con el artículo en una reforma constitucional? Si le puede preguntar a Miki Torres, por favor, señor Mauricio Miranda, por favor. Un minuto. Sí, gracias por la acotación y la pregunta, que es muy válida. Bueno, lo que mencionaron mis colegas anteriormente, ¿no? Frente a una situación de crisis económica, política también, y que se necesita de todas maneras de la unión y participación, de un consenso multipartidario para sacar adelante un objetivo claro, que es la economía nacional, la reforma constitucional a la restitución del cooperativismo debe ser tomada en cuenta. Si bien es cierto, la Constitución del 93, vuelvo y repito, en esa era muy joven, retiró el concepto del cooperativismo a lo que había sido planteado en el artículo 116 de la Constitución del 79, pienso yo que los tiempos han cambiado y que los retos son diferentes. Y obviamente Miki Torres es hijo de Carlos Torres y Torres Lara, ex congresista de la República, y obviamente tiene conocimientos también y está, como usted bien dice, dirigiendo unas charlas de capacitación a los candidatos y también a todos los militantes del Partido Fuerza Popular. Pero si bien es cierto, es una forma de lograr el desarrollo común, es importante considerar que hay que impulsar el modelo cooperativo para mejorar el sistema económico. Y de ese punto de vista, la parte colectiva y solidaria va a generar, obviamente, un nivel de competitividad y de trabajo. Y lo que pretende todos, o pienso yo, desde mi punto de vista personal, es poder ayudar de manera constitucional, siendo electo congresista de la República, trabajando de la mano con los otros representantes para poder dar esos cambios tan importantes de unas brechas que han sucedido en los últimos 30, 35 años, como usted lo dice. Entonces, es válida y yo le haré llegar su comentario al señor Miki Torres, ex congresista de la República, y pienso que hoy en día la política peruana tiene que modificar muchas de las estructuras y principios frente a las coyunturas que estamos afrontando como nación. Ok. A ver, el señor Rogelio Ruiz, por favor, un minuto, si tiene algún comentario con respecto a este tema a nivel de la Constitución, ¿no? A nivel de la... Sí, por supuesto. El artículo 116 del 79, a través de una modificatoria de la Constitución, Acción Popular va a promover la restitución de las cooperativas. Yo en ningún momento he hablado de que las cooperativas, perdón, las micro y pequeñas empresas no cumplen con los requisitos de ley de balances, de inventarios, ante el órgano supervisor en lo que corresponde a la micro y pequeña empresa. Lo que pasa está que los bancos
a una micro y pequeña empresa, los intereses son muy elevados. Son muy elevados. Y la verdad, eso es el problema que tiene la micro y pequeña empresa. Pero para eso está la palanca de desarrollo económico que podría dar y que siempre lo ha dado las cooperativas. Las cooperativas llegan al Perú profundo, a las costas, sierra y selva, a través de un crédito supervisado que tiene que dar, que lo da las cooperativas, y que muy bien lo hacen, muy eficientemente lo hacían. Entonces, al quitarle las prerrogativas a nivel constitucional, lógicamente las cooperativas han sobrevivido con las justas hasta la fecha, pero ha llegado el momento de restituirlo. Con el gobierno de Acción Popular, el 11 de abril, vamos a modificar y vamos a restituir, vamos a modificar la Constitución y vamos a restituir el artículo 116 para que las cooperativas, como le digo, sean la palanca de desarrollo para que las micro y pequeñas empresas den el trabajo que son el 90% en nuestro país. Nosotros no podemos ser ciegos, no podemos ser sordos. Las cooperativas son el que llega más rápido a las personas naturales y jurídicas de la micro y pequeña empresa. Lo que pasa está de que al sacarlo a nivel constitucional, lógicamente han estado pues en este momento nadando, casi ahogándose. Pero debo decirle que nosotros a nivel de Acción Popular sí está en nuestro plan de gobierno, y además quien habla está dentro de nuestro plan de trabajo, y conjuntamente con las directivas que usted tiene, doctor Darío y su equipo, vamos a hacer el proyecto respectivo para modificar la Constitución, y luego muchas cosas podemos hacer en beneficio de las cooperativas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres participantes, a los tres candidatos al Congreso, hoy por su participación hoy día en este diálogo político cooperativo. Bueno, vamos a entrar al tema del perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas. Nuestra Ley General de Cooperativas fue promulgada el 14 de diciembre de 1964, la 15260, promulgada en el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, y fue modificado por un decreto legislativo 085 en 1981, o sea, eso es la última. Y en el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori con Torres Lara, se dictó el decreto supremo, la 074, el texto único ordenado de la Ley General de Cooperativas, quien actualmente se rige, el texto único ordenado, el decreto supremo 074, que unió todas las reformas de la ley en un solo texto, ¿ok? Hoy en día todas las cooperativas se rigen con esta ley, con este decreto supremo 074, pero las modificaciones solamente han sido en 1981, en el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Desde ahí ya no tenemos ni una ley, ¿ok? Pero en el Congreso de la República, de los gobiernos anteriores, estos gobiernos desde el señor Alberto Fujimori desde Alan García, disculpen, desde Alan García, de su primer gobierno de Alan García, hasta la fecha de hoy, ha habido proyectos de modificaciones, de perfeccionamiento, de una nueva ley, pero ninguno, lógicamente, ha progresado. No ha llegado ni siquiera al pleno de los congresos, se han quedado estancados en las comisiones, en la Comisión de Producción y MIPES Cooperativas, en la Comisión de Cooperativas que se han creado en el Congreso. ¿Cuáles son las reformas que posiblemente puede tener una nueva ley? Primero, adecuarnos a los 7 principios universales del cooperativismo de 1995. La Alianza Cooperativa Internacional ha establecido unos nuevos 7 principios que son los siguientes. El primer principio es membresía abierta voluntaria. Segundo principio, control democrático de los miembros. Tercer principio, participación económica de los miembros. Cuarto principio, autonomía e independencia. Quinto, educación, capacitación e información. Sexto principio, cooperación entre cooperativas. Y el séptimo principio es compromiso con la comunidad. Miren, estos 7 principios todavía no están actualizados en una nueva ley. Ustedes, si llegan al Congreso de la República, nos apoyarían en perfeccionar esta ley, basado que la educación, por ejemplo, sea obligatorio para ser socio, para ser delegado, para ser directivo en una cooperativa. Por ahora eso no es obligatorio, es un derecho de todos los socios. Y poca educación, o sea, hay poca educación en las cooperativas. Por eso, lamentablemente, tenemos una mala gestión en las cooperativas. Porque nosotros, de repente, los latinos, los peruanos, muy poca importancia le damos a la educación. Y si estamos en una empresa, si hablamos de una cooperativa de ahorro y crédito, todo el mundo va por dinero y menos de formarse como cooperativista. Entonces, la reforma de ley
que adecue a la formación de socio a cooperativista, ¿ok? Y también la tipología. En esta ley que tenemos hay 19 tipologías, 19 tipos de cooperativas, miren. Y siempre nos centramos más en el tema de ahorro y crédito. ¿Y las demás cooperativas? ¿Dónde quedan las demás cooperativas? Miren. Por ejemplo, usted como médico, señor Mauricio, cooperativas de salud. No hay cooperativas de salud. Y por ejemplo, en Centroamérica dice que sí hay cooperativas de salud que han sido eficaces combatiendo esta pandemia, porque el socio ha sido dueño de esa clínica o de ese establecimiento de salud. Y en una clínica en el Perú se ha lucrado, descaradamente, se ha lucrado. En cambio, en una cooperativa de salud, el socio no va a lucrar, porque todas las cooperativas son organizaciones sin fines de lucro. ¿Está claro? Y hoy en día necesitamos una ley que realmente promueva un cooperativismo moderno a través de estos 7 principios, cambiar también el tema del tema de la tipología de cooperativas, ¿verdad? Reducir la cantidad de cooperativas y también con respecto a que la educación, para mí personalmente, debe ser obligatoria. Porque para ser socio o miembro de una cooperativa sin educación cooperativa no puede ser paga. Bueno, al señor Rogelio Ruiz, vamos a cederle la palabra 3 minutos al candidato de Acción Popular. Por favor, active su micro con respecto al perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas o establecer una nueva ley general, un nuevo marco legal para todas las cooperativas del Perú. Señor Rogelio Ruiz, por favor, 3 minutos. Sí, doctor Darío, efectivamente, nosotros sí somos un partido tradicional que creemos en la democracia. Hemos respetado a las cooperativas, sino que quizás después vino la constitución actual, quizás por presión del grupo de poder, posiblemente haya salido de la constitución el artículo 116. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este perfeccionamiento necesariamente hay que hacerlo. Y nosotros como Acción Popular, y a través de quien habla, vamos a restituir, vamos a modificar la ley, el artículo tal para la modificación de la Constitución, para que perfeccionar esta ley, pero a través de una educación. Por ejemplo, los colegios cooperativos, creo que son contados con los dedos, y usted acaba de decir, debería haber cooperativas de clínicas, pero no lo hay, pero en otros gobiernos sí lo hay. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que falta es el sistema de educación. Mire usted, nosotros estamos proponiendo el retorno de la educación técnica secundaria para que de esa manera estos chicos cuando terminan su secundaria tengan una herramienta de trabajo en distintas áreas, que ya lo sabemos, de acuerdo a las regiones, en la costa, sierra, selva. Por ejemplo, en la costa puede ser un técnico de informática, un técnico en joyería, un técnico de mecánica, etcétera, etcétera. En la selva, un técnico agropecuario, de igual manera en la sierra. Eso anteriormente hubo, pero lamentablemente por intereses económicos y de poderes, no sé qué pasó, que lo dejaron a un lado y ahí tenemos más de 100 colegios, que es un cementerio. Y la verdad, ¿qué es lo que pasa? Hay más de 500.000 alumnos que egresan de la secundaria y solamente entran a los institutos superiores, a las universidades, un promedio del 25-30%. ¿El resto qué hace? Se va a buscar trabajo, pero entran a trabajar un 10%. ¿El resto qué hace? Está en su casa. ¿Y a qué se dedican? Se dedican al pandillaje, se dedican a las malas amistades. ¿Pero por qué? Por la mala política de educación. Igual está pasando con la mala política en las cooperativas. Entonces, nosotros lo que vamos a solicitar es la restitución de estos colegios secundarios y de esa manera estos chicos al término de su secundaria puedan defenderse y puedan trabajar y seguir estudiando. ¿Por qué? Porque hoy en día terminan y no saben qué hacer. Se van a un CEO, se van a una academia, les estafan y en verdad no saben desarrollarse como tal. Y eso no puede ser. Por eso que nosotros como Acción Popular vamos a restituir el sistema educativo secundario. El otro tema, lo que dijo el doctor, efectivamente, en cuanto a la pandemia, el sistema de salud, la atención primaria en salud es fundamental.
Y eso no se ha dado hace muchos años. ¿Qué es lo que pasa? Si eso se hubiera previsto con anterioridad y antes del COVID, se hubiera implementado a todos los centros de salud y postas médicas en 2 turnos, solamente quizás el doctor está ahí presente, quizás me dará la razón, solamente se necesita 3 especialistas, un epidemiólogo, un ginecólogo, un pediatra, un médico general, que lo hay en los centros de salud, un técnico de laboratorio, un técnico radiólogo, y implementarle de medicinas, por supuesto. Pero eso no se ha dado. Pero después se dieron cuenta, alocadamente restituyeron a los centros de salud y las postas médicas, pero no le daban las medicinas. Y eso era el problema. Y ahora están colapsando los centros, los hospitales. ¿Pero por qué? Porque no hay una política definida en estos momentos. Lo que tiene que hacer es el gobierno, a través de un decreto de urgencia, para que los gobiernos locales y los gobiernos regionales, en el acto, se hagan las plantas de gas, de oxígeno. Pero eso no se está dando. ¿Por qué? Porque no hay una visión, de la salud. Por eso es que nosotros, volviendo a las cooperativas, vamos a mejorarlo conjuntamente con el equipo de las cooperativas, afines, por supuesto, de préstamos, cooperativas agrarias, cooperativas de consumo, que más o menos hay 1.246, ¿no? Entonces, trabajar conjuntamente con ustedes y mejorar la ley. ¿Por qué? Porque ustedes, vuelvo a insistir, las cooperativas son una palanca de desarrollo a las micro y pequeñas empresas, porque ustedes, las cooperativas, dan los préstamos a menor costo, a menor intereses, y están al alcance de ellos directamente, de la población más lejana. Entonces, pero eso no está ocurriendo. Si hubiera la visión, como la va a haber con el presidente Lescano, le aseguro que las micro y pequeñas empresas van a salir adelante, pero con el apoyo de las cooperativas, porque ustedes van a hacer la palanca, el circuito económico, porque ustedes van a llegar a la costa, sierra y selva, a los más lejanos, y con pequeños préstamos, el bodeguero va a ampliar sus servicios, el restaurante va a ampliar sus servicios, y así sucesivamente, o emprender algunos otros servicios, otros negocios. Y también ustedes serían también la palanca de desarrollo para ayudarlos a la micro y pequeña empresa a través de su equipo técnico, las cooperativas, ayudarles a exportar sus productos. Entonces, eso es lo que queremos. Pero eso, hay una ceguedad de los gobiernos, no hay esa visión, pero sí, le aseguro con el presidente Lescano, no, lo vamos a hacer con su equipo que tiene, y con el equipo de congresistas que tenemos, vamos a perfeccionar la ley, mi estimado Darío, para el beneficio, no de las cooperativas, beneficio de la micro y pequeña empresa, que ellos son el 90% que dan trabajo, y vamos a apostar por ustedes. Ok, gracias señor Rogelio Ruiz por su comentario. Bueno, lógicamente el señor Rogelio Ruiz había tocado de repente una reforma o perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas, el tema del cooperativismo en el sistema educativo, ¿no? Tenemos cooperativas de servicios educacionales, ¿ah? Tenemos cooperativas de servicios educacionales. Creo que aproximadamente a nivel nacional, en Lima creo que tenemos un promedio de 8 cooperativas, en Ica creo que hay una, creo que a nivel nacional llegaremos a 10 a 12 cooperativas de servicios educacionales, donde desde inicial hasta la secundaria, donde los padres de familia son los socios de esa cooperativa, socios, no son usuarios, sino son socios, dueños y propietarios, y definen la educación que le dan a sus hijos democráticamente. Miren el modelo cómo es tan perfecto, ¿no? Donde se ha visto que los padres definen la calidad de educación a sus hijos. ¿Está claro? Pero bueno, no tenemos una ley que promueva, no tenemos una ley que refuerce a estos tipos de cooperativas. Con una ley que refuerce y se reglamente, ¿qué haríamos de la educación en nuestro país con el sistema cooperativo? Haríamos la verdadera educación de nuestros hijos. Ok, y también tenemos, de acuerdo a la ley, tenemos cooperativas escolares. O sea, hay cooperativas escolares que la ley lo reconoce. En los centros educativos y especialmente estatales, los niños se organizan en cooperativas escolares.
Eso también fue promovido, lógicamente, tenemos que reconocer cuando existía el Instituto Nacional de Cooperativas, el INCOP, que tampoco no es visible, o sea, nadie ve que las cooperativas, nadie se preocupa que los niños desde muy pequeños aprendan a ser solidarios, practiquen la ayuda mutua, que sean democráticos desde su formación escolar, pero tampoco, no, discúlpenme el término, no le dan bola, no le dan importancia a los gobiernos. Y la ley tiene que ser dirigido a eso. Yo quiero, gracias señor Darío, yo quiero saludar a las 1.245 cooperativas en sus distintas áreas que están sobreviviendo a pesar de la crisis. A pesar de eso, ustedes siguen trabajando, apoyando a sus socios, están vigentes, a pesar de que hay este artículo que fue sacado de la anterior Constitución y prácticamente era una muerte lenta para ustedes, pero han sobrevivido. Vaya mi felicitación, prácticamente ustedes son los héroes de la cooperativa. Lo único que les pido es de que tengan confianza en Acción Popular, así como en la anterior Constitución estaba preciso, expreso y tácitamente el artículo 116, nosotros lo vamos a restituir porque creemos en la cooperativa, creemos en su trabajo, creemos en su capacidad, creemos en el desarrollo, en el circuito financiero que son ustedes para el apoyo de las personas naturales y jurídicas. Creemos que para mí, sinceramente, es un sueño que la micro y pequeña empresa crezca aún más, porque de los más de 10 millones de empresarios que hay, el 75% son informales. Entonces tenemos que enganchar esa informalidad para que pasen a la formalidad. Pero acá hay un problema de la SUNAT. La SUNAT permanentemente supervisa y controla a la micro y pequeña empresa y a la mediana, pero no a la gran empresa. Entonces, ese es otro problema. En vez de ser un aliado la micro y pequeña empresa para que crecer, ensanchar su base tributaria, la SUNAT no lo hace. ¿Y cómo se va a hacer ese gancho de la informalidad para la formalidad? Y eso se podría hacer con señor Rogelio, hay problema de conectividad con el señor Rogelio, por favor, no le escuchamos. Señor Rogelio, no escucha. Creo que ha habido problema de conectividad. Bueno, mientras se va conectando el señor Rogelio, vamos a continuar con este diálogo político cooperativo virtual con respecto a propuestas congresales para el sector cooperativo peruano. Bueno, estábamos analizando con respecto a lo que era el perfeccionamiento de una nueva ley. Estábamos también analizando que en los gobiernos anteriores, ¿al señor Rogelio nos escucha? Sí, estaba hablando que efectivamente cómo enganchar de la informalidad a la formalidad. Entonces ahí los circuitos económicos, en este caso las cooperativas, van a jugar un papel importante y ustedes serían un aliado de la SUNAT, un aliado del gobierno. ¿Por qué? Porque ustedes conocen ese tema y a bajos préstamos, sinceramente, este informal podría ser un emprendedor, porque muchos empresarios están volviéndose a la informalidad. ¿Por qué se están volviendo a la informalidad? Ese es el tema. ¿Por qué? Porque hay mucha carga de impuestos, hay mucha carga de distintas leyes. Entonces, eso hay que revisarlo, porque quisiéramos de que nosotros, a través de ustedes, que serían una palanca de desarrollo para futuros emprendedores. Yo sé que ustedes lo van a hacer, porque tienen mucha experiencia, van a ayudar al gobierno, a cualquier gobierno que entre. Entonces, de esos miles de millones de informales, quisiéramos que sean formales y tengan una mejor calidad de vida. Y eso Acción Popular está apostando, para que todos los de la pobreza pasen a la clase media, se desarrollen y sigan adelante en su vida, se desarrollen con su familia y crezcan con su familia.
Y nosotros vamos a apostar para eso. Y por eso vamos a apostar para una entidad financiera que es la palanca de desarrollo de las cooperativas. Y les aseguro que nosotros, conjuntamente con ustedes y la micro y pequeña empresa, vamos a salir adelante conjuntamente con el presidente Johnny Lescano. Ok, gracias, señor Rogelio Ruiz. Bueno, estábamos hablando con respecto a lo que en el anterior tema del perfeccionamiento de la ley, ¿no? En los anteriores gobiernos hubo muchos proyectos, hay muchos proyectos de ley que están archivados en el Congreso de la República. Si ustedes llegan al Congreso de la República van a encontrar proyectos de leyes, o sea, de proyectos de leyes para el sector cooperativo que están ahí archivados, desde 1900, podríamos decir 1995 hacia adelante, más o menos hay proyectos de leyes y han creado por muchas comisiones. ¿Dónde ha sido el gran problema de repente? ¿Por qué no se ha aprobado o dónde se ha estancado, verdad, estos proyectos de ley? Mayormente el tema era de la supervisión y regulación de las cooperativas. ¿Quién iba a regular a las cooperativas, no? En 1992 fue disuelto, liquidado el INCOP, el Instituto Nacional de Cooperativas. Lamentablemente, decirle al señor Mauricio Miranda, fue en el primer gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, ¿ok? Se liquidó el Instituto Nacional de Cooperativas, que se encargaba lógicamente de la supervisión, regulación y promoción del cooperativismo. Desde ahí, las cooperativas pasaron a la SBS, y en esos tiempos las que no eran de ahorro y crédito, pasaron a la CONACEP. Señor Rogelio, estamos en el tema de la creación de una superintendencia nacional que debe estar establecido en el nuevo marco legal de las cooperativas, quien nos supervise, regule, promocione el cooperativismo a nivel nacional. De repente, usted que pertenece a Acción Popular, y de repente que el arquitecto Fernando Belaúnde Terry lo disolvieron al INCOP cuando él se retiró, cuando le dieron el golpe de Estado, volvió y restituyó el INCOP, o sea, él trajo el INCOP otra vez, y de repente, esta es la tercera ola para el cooperativismo, de repente usted, de nuevo una ley, de nuevo se restituye el INCOP por tercera vez. Señor Rogelio Ruiz, por favor, un INCOP o una Superintendencia Nacional de Cooperativas, ¿cómo usted, más o menos su planteamiento, señor Rogelio Ruiz, por favor? Amigo Darío, Acción Popular cree en el emprendimiento, cree en el desarrollo de su pueblo, de ese Perú profundo. Nosotros, con el presidente Johnny Lescano, vamos a crear la Superintendencia de Cooperativas. ¿Por qué? Acá no se trata de burocracia, no se trata de malgastar el dinero. Desde el momento que manejan recursos económicos, las diferentes cooperativas, más de 1.245 cooperativas, nosotros al restituir el artículo 116 de la anterior Constitución, a través de una modificatoria de la Constitución, el cooperativismo, las cooperativas van a crecer, se van a desarrollar más, va a haber más cooperativas, va a haber más competencia entre ustedes. Lógicamente, ustedes, a través de su plataforma de educación, van a dar la mejor atención a sus asociados, a sus préstamos, que van a dar con menor intereses. Y lógicamente no pueden estar al libre albedrío las cooperativas que manejan recursos económicos, y tiene que haber una entidad técnica supervisora. Nosotros sí estamos de acuerdo con la creación de una superintendencia de las cooperativas a nivel nacional, en sus distintos estamentos. Y no se requiere mucho personal, se lo digo. Tenemos mucha burocracia, por ejemplo, en servir. Servir, por ejemplo, le voy a poner este ejemplo. Servir, por ejemplo, tiene 3 funciones. Uno de ellos es norma, y el otro es capacita, pero el otro es coloca funcionarios a las distintas entidades públicas. Personalmente, no estoy de acuerdo que sea una agencia de empleo. Los dos primeros sí, normativo y de capacitación, eso sí,
como anteriormente lo hacía el INAP, pero que no sea una agencia de empleo, porque estos funcionarios, acá sí hay burocracia, estos funcionarios prácticamente se van a las distintas entidades del Estado, entre 15.000, 22.000, hasta más de sueldo mensual. Entonces, si de eso se trata, ese servir, como le digo, ¿por qué no crear una superintendencia de cooperativas a nivel nacional que sería lo más funcional? Y de esa manera va a haber competencia con la banca, con los bancos. Y los bancos van a ponerse barbas a remojo para que de esa manera ellos también bajen sus intereses, porque ustedes sí lo van a hacer, porque ustedes sí son más dinámicos, ustedes sí llegan al pueblo, ustedes sí llegan a ese Perú profundo, costas y reserva, cosa que los demás no llegan. ¿Sabe por qué no llegan? Porque sinceramente la banca dice, bueno, oiga, ¿cuánto de préstamo quiere usted? Tráigame usted su ficha registral de su propiedad, ahí sí al toque le dan el préstamo. Pero en el caso de ustedes no, ustedes dan un préstamo supervisado en etapas. La primera etapa supervisan, no, está creciendo su negocio, viene la segunda etapa el préstamo, la tercera etapa y así sucesivamente. Eso se llama crédito supervisado. Les aseguro que con una superintendencia de cooperativas a nivel nacional, ustedes van a trabajar mejor, se va a exigir mejor, van a dar una mejor atención, ustedes van a crecer y ustedes van a hacer crecer al país, van a hacer crecer a la micro y pequeña empresa y van a hacer crecer a los futuros emprendedores. Y eso es lo que Acción Popular apuesta. Por eso es votar por Acción Popular, no es votar un salto al vacío, es un salto al desarrollo, un salto al emprendimiento, un salto a la seguridad. Y eso es lo que queremos, mi estimado Darío. Por eso vamos a apostar por el sistema cooperativo y vamos a salir adelante este país que sinceramente tiene muchos recursos, pero también esos recursos no llegan al pueblo, pero lo vamos a hacer a través de ustedes. Muchísimas gracias. Okay. Muchísimas gracias, señor Rogelio. Solamente para aclararla, tenemos una superintendencia, de repente se promueve el cooperativismo. ¿Eso qué quiere decir? Que van a aparecer más cooperativas en el Perú, en las distintas actividades económicas, pero nosotros no competimos entre cooperativas porque de acuerdo al sexto principio del cooperativismo está prohibido competir entre cooperativas. Nosotros practicamos la cooperación entre cooperativas, pero en la actualidad lo que pasa es que en algunas, no en todas las cooperativas, no conocen los principios y están compitiendo entre cooperativas, que está desnaturalizado eso, ¿no? Los competidores naturales, se podría decir, de las empresas cooperativas, si hablamos de entidades financieras, son los bancos, las cajas, pero no entre cooperativas. Si hablamos de consumo, serían pues los centros comerciales, ¿no? Metro, ON, todo eso serían nuestros competidores naturales, ¿no? Y si hablamos de vivienda, serían las inmobiliarias. Está claro, serían nuestros competidores si promovemos cooperativas de viviendas, así como en Uruguay, Paraguay, ¿no? Que son muy exitosas allá, ¿no? Donde las viviendas son de costo social, verdaderamente eso es programa de bien de parte del Estado, no como acá pues que nos venden estos programas del Estado con bonos y más bonos, ¿qué vamos a tener pues acceso a una vivienda digna los señores o los ciudadanos acá pues si lamentablemente no tenemos para pagar ni la cuota inicial y en estos tiempos de crisis con mayor razón? Un minuto por favor con respecto a una superintendencia, si algún comentario final. Bien. Como usted acaba de decir, efectivamente en otros países se han desarrollado enormemente o se están desarrollando las cooperativas en Chile, Ecuador, Colombia. En Argentina hay más de 20.000 cooperativas. Nosotros tenemos solamente 1.200 o 1.400, bajísimo. Entonces lo que pasa está de que a pesar que ustedes han sido, le digo, golpeados, todos estos años, más de 20, 25 años, pero ustedes han continuado con esa honestidad, esa limpieza de trabajo y siguen adelante. Nosotros lo que queremos es llegar a más, tipo superar a la Argentina. Pero ¿qué cosa es lo que debemos hacer? Darle la garantía de trabajo a todas las cooperativas.
en sus distintas especialidades. Y para esto hay que darle un nivel de control. Yo estoy seguro que con la superintendencia de control a las cooperativas, o podemos llamar la superintendencia de control y cooperativas y afines, que podría ser también, pero que le dé ese nivel de control y ustedes van a desarrollarse mejor. Porque de esa manera, si ustedes están controlados, los socios y los nuevos socios que van a entrar en la cooperativa se van a sentir garantizados que hay una superintendencia que les está controlando, les está vigilando. No es pues un salto al vacío de poner su pequeño ahorrito, su pequeño dinero para mejorar su casa, mejorar su negocio, hacer un emprendimiento. No. Por eso es que Acción Popular siempre cree en el emprendedor, cree en el pequeño comerciante, cree en el pequeño negociante informal, porque queremos de que ese informal pase a la formalidad. Y ustedes, como les he dicho, van a hacernos la palanca de desarrollo de ese informal para que se formalice. Y que la SUNAT tiene que entender por única vez, acá no se trata de perseguir, no se trata de cerrar los negocios. Señor Rogelio, por favor, nos escucha. Sino de decirles a la SUNAT y que la SUNAT recapacite y diga, ¿sabe qué cosa? Estos micro y pequeños empresarios van a ser nuestro aliado conjuntamente con las cooperativas y afines, para que de esa manera tengamos más contribuyentes, se ensanche nuestra base tributaria, no tan solamente las grandes empresas, sino también la micro y pequeña empresa. Estoy seguro de que cuando ya empieza a formalizarse, por eso nosotros tenemos estamos desarrollando un proyecto, cómo pasar de la formalidad, de la informalidad a la formalidad. Nosotros lo que estamos, y eso nos van a ayudar ustedes, porque van a ser una palanca de desarrollo para darles pequeños préstamos para que salgan adelante, decirles, señor informal, ustedes vamos a formalizarlos. ¿Cómo? Señor, le vamos a dar un plazo de 3 o 6 meses para que ustedes se registren. A partir de la fecha que usted está registrado, lógicamente no va a pagar 3 años de impuesto, pero al 4º año sí va a pagar el impuesto, el 50%, y al 5º año el otro 50%. ¿Usted cree que ese pequeño informal no se va a formalizar? ¿Pero de dónde va a sacar el dinero? El banco no le va a prestar, pues no le va a prestar, porque no tiene garantía, pero ustedes como cooperativa sí van a apostar por ellos, porque ustedes van a dar un crédito supervisado. Entonces, por eso les pido a la población que crean en Acción Popular. Acción Popular es un partido que siempre ha querido que su país salga adelante, y lo vamos a hacer con Johnny Lescano. Ok, muchísimas gracias, señor Rogelio Ruiz, por favor. Gracias. Okay. Bueno, vamos a entrar al último tema con respecto a los gobiernos locales y regionales en la promoción del cooperativismo. Bueno, ustedes tendrán conocimiento que hay una ley orgánica de municipalidades, hay una ley orgánica de los gobiernos regionales, ¿no? Pero en estos órganos, en estas leyes orgánicas, bueno, no hay tampoco, se ponía un término de cooperativa, no hay ningún término, hay una denominación, no hay. Pero sí, eso sí está muy clarísimo, y de repente ahí con el señor Rogelio Ruiz, los gobiernos locales sí promueven el desarrollo de las MIPES, pymes, ahí sí, en los gobiernos locales, tanto provinciales como distritales, existe, por ejemplo, en las estructuras orgánicas, la gerencia de desarrollo económico, y de esta gerencia de desarrollo económico existe una sugerencia de pymes. O sea, sí promueven los gobiernos las pymes, pero cooperativas no. Nosotros, a través del movimiento político del cooperativismo peruano, proponemos, ¿no?, que hay una reforma o un cambio, también hacer una reforma a esta ley donde se incluya, ¿no?, la promoción de MIPES y también cooperativas a través de los gobiernos locales, ¿no?, la promoción. Ya que en otros países, ¿verdad?, ya se ha comprobado
que a través de la cooperativa eficazmente las comunidades se desarrollan económicamente. ¿Ok? Que a través de las cooperativas hay una eficacia de desarrollo económico. Creo que en conclusiones podríamos decir, dejar de lado el individualismo y aprender el cooperativismo, el colectivismo, ¿no? De cooperar, la ayuda mutua, ¿no? En las regiones también, para el desarrollo local. Bueno, el señor Rogelio Ruiz, por favor, señor Rogelio Ruiz, con respecto a este tema de la promoción del cooperativismo a través de estos órganos de gobierno, o de los gobiernos locales y gobiernos regionales, ¿no? Ya que también las elecciones justamente, las elecciones van a ser a nivel nacional. El próximo año creo que nos toca ya elegir alcaldes, nos toca elegir gobernadores regionales, y ustedes tienen partidos, o partidarios, mejor dicho, miembros de su partido, y ojalá que ustedes hagan llegar a sus miembros que también apuesten por el cooperativismo. En primer lugar, la Ley Orgánica de Municipalidades, la 2972, efectivamente puede promover el sistema cooperativo. ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? No, ni siquiera necesita modificarse la Ley Orgánica de Municipalidades, simplemente es con una ley o quizás con un decreto supremo, siempre cuando haya voluntad del Poder Ejecutivo. Pero Johnny Lescano sí lo va a hacer. Miren ustedes, por ejemplo, los gobiernos locales, sea un centro poblado, sea una distrital, una provincial, un gobierno regional, debería haber charlas financieras a las micro y pequeñas empresas y medianas empresas, y también a los vecinos que quieran asumir algunas funciones de emprendimiento. Pero esto debería hacerse por lo menos cada 3 meses, en algunos encuentros que podría darse, y ustedes serían los llamados a capacitar a estos emprendedores que ya están en vigencia y a los futuros emprendedores. Y de esa manera ustedes también den los recursos, den los préstamos necesarios y sean ¿qué le digo? Los que van a ofrecer sus bondades de préstamo con tantos intereses y a cuántos años. Les aseguro de que es la mejor forma. ¿Por qué? Porque el alcalde está más cerca a su vecino, está más cerca a la micro y pequeña empresa y a la mediana empresa. Entonces, se podía hacer encuentros permanentemente cada 3 meses, y ustedes serían los que darían la capacitación, cómo hacer su inventario, cómo hacer vender sus productos, cómo hacer su balance, y una serie de documentos de gestión que se podría dar. Les aseguro de que de esa manera ese emprendedor permanentemente va a estar capacitado con las nuevas leyes que podrían salir para tal o cual negocio, porque ustedes sí están capacitados y permanentemente lo tienen su equipo técnico, con sus equipos técnicos y su equipo de préstamos que ustedes serían a dar estas charlas. Les aseguro que ustedes van a crecer, el vecino va a crecer, el vecino va a tributar más y ese alcalde va a hacer más obras. Es la mejor forma, porque otro sería, bueno, también como acaba de decir acá uno de los postulantes al Congreso, que podría darse la capacitación a los colegios. Claro, eso es a largo plazo, porque un estudiante para que tenga su préstamo hasta que termine su secundaria, pues va a pasar cuántos años. Pero bueno, podría hacerse también, pero inmediatamente para salir del estancamiento que están las micro y pequeñas empresas, y de luego ustedes también van a ver de que ustedes se van a sentir fortalecidos, porque esos emprendedores van a sacar el préstamo directamente de ustedes. Esa sería la mejor forma. ¿Por qué? Porque un alcalde, como le digo, tiene el inventario, tiene la data, y eso conjuntamente con ustedes, pero lógicamente habrá que decirles, oiga, les vamos a capacitar en tal materia, les vamos a capacitar en su diario, mayor, caja, su balance, ¿no? Hay un nuevo sistema que se está creando, entonces ese sistema ya modificado, ustedes están tradicionalmente, no, ustedes
tendrían que decirle, mira, tenemos acá este nuevo sistema, usted le pone en su computador un nuevo software, qué sé yo, y acá esto a usted le va a costar tanto, un costo mínimo. Entonces, ese emprendedor se va a sentir contento, a caramba, va a decir, oiga, mira, pues mi cooperativa me está facilitando esta facilidad para yo estar al día con la SUNAT, ¿no? Y aparte de eso, necesito un préstamo y ustedes inmediatamente le dan el préstamo. Creo que eso sería lo más dinámico para poder apoyar a la micro y pequeña empresa, que la verdad son el 90% que dan el trabajo y hay que apostar para ellos, ¿no? Y ustedes también van a apostar para ellos porque ustedes también son fundamentales, son una palanca de desarrollo, ¿no? 2 minutos, por favor. Propuestas ya fuera del sector cooperativo que también tienen derecho a proponer, bueno, gracias. El trabajo que ellos tienen directamente. A ese señor Ruiz, por favor. Gracias, señor Darío. Efectivamente, nosotros tenemos algunas propuestas de ley y también de gestiones. Uno de ellos es no más colas en los hospitales. Vamos a dar prioridad a la atención primaria, que es a través de los centros de salud y postas médicas. Y vamos a repotencializarlos con personal y equipos y medicinas. Y eso es simple, como he dicho anteriormente. Se necesita, para prevenir las enfermedades y posibles pandemias, y el doctor lo sabe, tener un epidemiólogo, un pediatra, un ginecólogo, un médico general que hay en los centros de salud, un técnico en radiografía y un técnico en laboratorio. Si eso lo repotencializamos, la hacemos efectiva, le aseguro que todos los centros de salud estaríamos bien y no hubiera esas colas inmensas en que están colapsados los hospitales. Y les aseguro que solamente seguirían los de gran complejidad para alguna operación. Ese es un tema. El otro tema tenemos en cuanto a la seguridad ciudadana. Ya no podemos salir a la calle porque por un celular nos roban. No es culpa de la policía, es culpa de que no hay una política de estado de seguridad. ¿Qué debemos hacer en estos momentos? Por ejemplo, el patrullaje integrado debería ser los 3 turnos, que cuando un alcalde pone a disposición de la comisaría, que inmediatamente pongan los efectivos. Pero ¿qué es lo que pasa? El mayor muchas veces se siente impotente y no puede poner el policía porque le falta efectivos. Ese es un tema y eso es un tema grave. A la fecha creo que tenemos más o menos 160,000 o 170,000 efectivos. Las Naciones Unidas dice que por cada 300 personas debe haber un efectivo. En los 3 turnos deberíamos de tener más o menos de 32 millones de habitantes, debemos tener un promedio de 650,000 a 700,000 efectivos para que haya una seguridad eficiente. Pero no lo hay. ¿Qué cosa es lo que estamos nosotros proponiendo? Los licenciados de las Fuerzas Armadas que están ya formados militarmente y tienen cierta capacitación, que con un curso mínimo de 6 meses o 8 meses pasen a ser integrantes de la Policía Nacional y de esa manera ellos también puedan ayudar a su familia. Pero no tan solamente los licenciados que en este año, el próximo año se salen del Ejército, de la Marina, de la Aviación, sino que también se ha extensivo de los 35 años, para de esa manera llegar a la cantidad oportuna de efectivos. El otro tema también y ese es fácil de hacerlo, el otro tema también en seguridad es de que aquellos que cometan, extranjeros que cometan un delito, en el acto debe ser expulsado a su país sin retorno, y nuestras fronteras tienen que estar vigilados por las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas ahí tienen que hacer sus campamentos para que no entre ningún extranjero a nuestro país, porque la verdad nos quitan trabajo, nos quitan todo, nos matan, y la verdad el Estado, ¿qué hace? No hace nada. Entonces nosotros tenemos que ver eso. Pero en vista de todas estas falencias de la seguridad, hay otra propuesta, y es fácil de hacerlo. Lo que falta es decisión política. Nosotros vamos a proponer para que las Fuerzas Armadas patrullen en la noche desde las 6 de la mañana
de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, pero dirigido por nuestra Policía Nacional, porque ellos están capacitados. Entonces, para que cuando haya alguna intervención va a estar ahí un efectivo de la Policía Nacional, pero el problema es en el día, pero para eso es el patrullaje integrado. Entonces, eso nos falta y nos falta voluntad política. El otro tema también, que sinceramente es en cuanto a la seguridad ciudadana. Al tema de la educación. A la educación, lo que nosotros tenemos en planteamiento es reactivar la educación técnica secundaria, como decía anteriormente. ¿Por qué? Porque los chicos cuando terminan su secundaria, mis estimados amigos, la verdad, no saben qué hacer en su casa. De esos 500,000 que egresan de la secundaria, solamente egresan el 25 o el 20% de los institutos y universidades. El resto entran a trabajar un 10, un 15%. Y después el resto, ¿qué hace? Más de la mitad está en su casa. Ese es un problema social. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que invertir más en educación. No el 3% que tiene, no el 6%. Lo óptimo sería el 30%, el 20%. Meckler dijo lo siguiente: nuestro país no puede estar gobernado por gente que no sabe el tema. Yo quiero gobernar un país de inteligentes, no un país de ignorantes. Por eso es de que tenemos que invertir más en la educación. Por eso estamos solicitando, mi estimado Darío, que se restituya el curso de educación técnica de distintas materias. Y el otro tema, que regrese el curso de instrucción militar y educación cívica, porque sinceramente no hay valores, no hay formación, no hay ética. Ahora pegan a su profesor, pegan al papá, pegan a la mamá. Entonces, ¿qué está pasando acá? No hay valores. Entonces, por eso, y tengo muchas propuestas. Claro, me imagino, señor Rogelio, propuestas hay. Con la SUNA, la descentralización, ¿no? Pero bueno, son muy importantes. Exactamente. Bueno, también ustedes tendrían que proponer la educación cooperativa en los colegios también. Sí está. Claro, la educación cooperativa, por lo menos que se dicte a nivel primaria, secundaria, por lo menos en un grado siquiera, pues en un grado, en un año. Bueno, ahora sí, señores, estamos en las finales. Volvemos a recalcar el agradecimiento al señor Abel Gamarra, al señor Rogelio Ruiz y al señor Mauricio, ¿no? Que creo que un poquito por el tiempo, creo que es. Bueno, vamos a continuar todos los jueves dialogando desde el punto de vista cooperativo con los distintos candidatos de las distintas tiendas políticas, ¿no? Y vamos a ver si nosotros logramos también que ustedes se familiaricen con el tema cooperativo. Así lo queremos. Muchísimas gracias, señor Gamarra. Muchísimas gracias, señor Ruiz. Nos estamos comunicando. Si pueden activar su micro para una foto final de siempre, la foto cooperativa, por favor, para tener un recuerdo con todos ustedes que han participado en este gran evento que hemos tenido hoy día, ¿no? Bueno, señores, y a cuidarse todavía, nos han extendido esta cuarentena, especialmente aquí en la ciudad de Lima, todavía estamos hasta el 28 de febrero, ¿ah? Todavía estamos guardados en casita hasta el 28 de febrero. Bueno, señores, nos despedimos. Hasta el próximo jueves, ¿ok? Muchas gracias. Estamos en comunicación. Vamos a dialogar con todos los candidatos internamente. Marquen el número 7 de Acción Popular. Gracias. Señor Abel, un gusto. Gracias. En la actualidad, el pandillaje ha ganado terreno por falta de recursos y oportunidades, ya que los jóvenes al terminar su secundaria no tienen las herramientas para luchar por su futuro. Jóvenes, muchachos, piensen en su futuro. Reactivaremos los colegios secundarios técnicos en diferentes especialidades. Soy Rogelio Ruiz. Juntos resolveremos los problemas. Seré tu voz en el Congreso. Se va a reivindicar este tema de la Constitución. En la actualidad, el pandillaje ha ganado terreno por falta de recursos y oportunidades, ya que los jóvenes al terminar su secundaria no tienen las herramientas para luchar por su futuro. Jóvenes, muchachos, piensen en su futuro. Reactivaremos los colegios secundarios técnicos en diferentes especialidades. Soy Rogelio Ruiz. Juntos resolveremos los problemas. Seré tu voz en el Congreso.
En nuestro país la delincuencia ha ganado terreno por la falta de policías. Según los estudios de las Naciones Unidas, por cada 300 habitantes se necesita un policía. Solamente contamos con 150.000 efectivos para 33 millones de habitantes. Necesitamos 900.000 efectivos para cubrir la demanda de seguridad ciudadana. Los licenciados de las Fuerzas Armadas deberían ser incorporados a la Policía Nacional previo curso de capacitación. El patrullaje integrado con la Policía Nacional del Serenado debería ser las 24 horas. Excepcionalmente, las Fuerzas Armadas deberían de patrullar en las noches dirigidos por la Policía Nacional. Extranjero que comete un delito debería de ser deportado inmediatamente sin retorno. Soy Johnny Lescano, candidato presidencial de Acción Popular. Ahora más que nunca, por la crisis moral que afecta a la política, es urgente el Amaqueya, Amasúa, Amayuya. No seas ocioso, no seas ladrón, no seas mentiroso. Estas normas de buen gobierno las cumplí cuando era congresista del Perú. El 11 de abril, marca la lampa para recuperar la honestidad en el gobierno.